¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Bienvenidos a Es Política, ya saben, ya lo conocen, el programa de análisis, tertulia, debate de cada fin de semana aquí en Es Diario TV. Muchos temas de actualidad esta semana que enrocan también además con la economía. Lo iremos desgranando poco a poco. Está la quita de la deuda, está también la declaración de la exnovia de Ábalos en el Supremo, que ha dejado pues cuestiones relevantes que vamos a ir analizando y desgranando a continuación, y muchos otros temas de actualidad que me gustaría analizar y compartir con mis dos invitados de lujo. Marta Carmona, diputada de Más Madrid de la Asamblea, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Iván Campuzano, economista, un placer, muchas gracias. Muy buenas, Hugo, encantado. Pues encantado también estoy yo, y como decía, muchos temas de actualidad. Es principal, además es un tema importante que nos puede llegar a afectar a todos los españoles, y es el tema de la quita de la deuda, de la condonación de la deuda. Ya saben, desde el Gobierno de España pues están impulsando, ¿no? Pues el que se lleguen a acuerdos con las diferentes comunidades autónomas para condonar esa deuda. Pero bueno, aquí también hay que explicarlo todo correctamente. Tenemos un economista en la mesa, le vamos a preguntar a continuación, pero básicamente, Iván Campuzano, las comunidades autónomas del PP se han levantado otro día de la conferencia fiscal, es decir, están en contra, parece, de la condonación de la deuda de las comunidades autónomas. Pero ¿qué es esto de la condonación de la deuda? ¿Se puede eliminar una deuda o cambia de titularidad? Más bien cambia de titularidad, porque al final estamos hablando de 84.000 millones de euros que parece que van a desaparecer mágicamente, y es como si todos nosotros pues dejáramos de pagar un dinero que estamos debiendo. Lo único que pasa es que pasa del cajón A al cajón B, es decir, que los 83.000 millones de euros, en este caso, por ejemplo, los 18.000 millones de euros que se le quitan a Cataluña, pues desaparecen de los catalanes, ¿no? Eso es totalmente falso, porque al final cuando nosotros pagamos impuestos y todo nos llega todos los años nuestra declaración que tenemos que hacer de IRPF, eso lo pagamos entre todos. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que al final todos nosotros lo vamos a acabar pagando, ya sea con subidas del IRPF, ya lo van a pagar los que tienen ahora mismo un SMI, que se han subido por primera vez en la historia el impuesto a la gente que está pagando un SMI, y por lo tanto pues al final tenemos que entender que esa situación ya estaba en mente de todo del Ministerio de Hacienda, sino qué necesidad hay de subir los impuestos, qué necesidad hay de haber subido en los últimos 6 años más de 90 impuestos, incluyendo sobre todo a la clase obrera y trabajadora. ¿Qué significado tiene al final también haber querido poner impuestos extraordinarios? Pues bueno, pues todo al final en la misma dirección, cumplir con los compromisos que hay encima de la mesa con los partidos independentistas, porque recordemos que todo esto al final es un coste político, un peaje que al final tiene que ver con la investidura de Salvador Illa, con la investidura de Pedro Sánchez, y que al final acabamos pagando todos. Le llaman condonación de deuda, pero al final no deja de ser una manera injusta de repartir la mala gestión que ha habido en gobiernos autonómicos durante muchos años, porque qué casualidad que aquel gobierno que se ha dedicado a malgastar y a tirar el dinero de los ciudadanos, como puede ser el gobierno catalán en temas y proyectos como la independencia, o un gobierno que ha sido nefasto, que se ha robado el dinero de los parados, como ha sido el gobierno de Andalucía durante 30 años, gestionado con el Partido Socialista. Estamos en un debate, intervenciones más cortas, y más diálogo. Marta, ¿cómo ves el tema de la condonación de la deuda? O sea, yo no he seguido muy bien el razonamiento, porque entonces si la quita de la deuda es porque hubo una gestión irresponsable, los 8.600 millones de euros que se le ofrece a la Comunidad de Madrid como quita es porque hubo una gestión irresponsable del PP de Madrid durante esos años. Pregunto, me parece que es un razonamiento algo inconsistente. Yo creo que aquí lo que tenemos delante es formas de entender la gestión política durante una crisis. Esa deuda millonaria de las comunidades autónomas tiene que ver con el sobreendeudamiento durante los años de la crisis financiera, en la que los mercados exigían unos intereses absolutamente especulativos y terribles, y las comunidades que en sus competencias ostentan la mayoría de servicios públicos, como por ejemplo la sanidad, la educación y los servicios sociales, para poder sostener esos servicios públicos de calidad, tuvieron que endeudarse. Entonces, a día de hoy, el gobierno, en otro escenario económico totalmente distinto, contempla que es injusto que las comunidades autónomas tengan que hacer frente a aquel sobreendeudamiento que les exigió las políticas austericidas desde Europa. Yo creo que es una corrección histórica muy razonable y centrada en los ciudadanos, desde una decisión política que tiene que ver con eso, con el reparto de competencias. No puede ser que paguemos en deterioro de la sanidad pública o de la educación las políticas financieras de la Unión Europea durante los años de la crisis. Esto decía la ministra María Jesús Montero precisamente sobre la condonación de la deuda. Escuchen. Y decía, y quiero remarcar esta palabra de histórico, porque nunca antes se había votado ni se había debatido una propuesta tan trascendente, generosa, valiente para la finanza de las comunidades autónomas. Hoy hemos visto el último capítulo, yo diría más esperpéntico, de esa política infantil, errática e irresponsable.
a modo de pataleta. Como no se atreven a volver a sus territorios y contar por qué votan en contra, como no se atreven a no seguir la instrucción que les ha dado Génova de votar en contra, tiran por el camino de en medio, hacen dejación de funciones y se levantan del órgano del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que constitucionalmente está previsto para que podamos hablar, dialogar, acordar entre las distintas administraciones. Iván Campuzano, acabamos de escuchar a la ministra María Jesús Montero, pero volvemos a lo mismo. Efectivamente, al final la deuda la vamos a tener que pagar, bueno, de forma, se va a mutualizar, ¿no? Entre todos los españoles. Se va a mutualizar, y lo que estamos viendo es que al final ni siquiera se sonroja porque pone encima de la mesa a palabras como diálogo, llegar a acuerdos dentro de una institución como es el Consejo de Política Fiscal Financiera entre las comunidades autónomas, pero esto ya viene redactado desde Suiza. Es decir, que es que realmente lo que tenemos encima de la mesa es o lo tomas o lo dejas, y esto va a ser como hemos visto ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Con 83.000 millones de euros que repartimos de manera subsidiaria, pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa. Al final, si nos vamos al reparto y si habláramos de esa justicia, que es lo que planteaba Marta respecto al tema de comunidades que lo han gestionado bien, gestionado mal, comunidades que incluso en un momento de crisis pues se hubieran tenido que endeudar más para mantener los servicios públicos, ¿por qué Cataluña, si aplicáramos unos criterios de igualdad, está recibiendo un 82% más de lo que debería? ¿Por qué cuando se hizo en el año 2009, la financiación autonómica, que es la última vez que se negoció, ¿por qué los catalanes fueron los que tuvieron el mejor reparto respecto a la financiación autonómica en perjuicio de otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana o como la Comunidad de Murcia? Pues eso todavía no me lo han explicado, porque se ha puesto encima de la mesa durante los últimos años una mejora y un cambio significativo en la política de financiación autonómica, intentándola hacer más justa entre todos los territorios, y simplemente el gobierno, por decreto y por cheque, dice: yo te reparto esto se queda así de esta manera, y por lo tanto todos pues la conmutamos. Y yo es algo que creo que no es justo, porque al final lo que tenemos que hablar es de gestión autonómica. ¿Por qué la Comunidad de Madrid, que es donde nos encontramos y además donde yo creo que tenemos un claro ejemplo de gestión correcta, por qué la Comunidad Autónoma de Madrid es la que más va a pagar en esta condonación de deuda? ¿Por qué los madrileños vamos a ser los que más tengamos que asumir deuda, cuando además somos los que más participamos de los fondos de cohesión a nivel territorial y somos los que más aportamos al Fondo de Solidaridad? Es decir, no solamente tenemos que ser solidarios, sino que encima tenemos que hacernos cargo de una deuda de comunidades autónomas que han sido mal gestionadas, porque si nos vamos al gráfico de cuánto se va a condonar y cuánto se va a quitar por comunidad autónoma, siguiendo lo que propone el Ministerio de Hacienda, nos damos cuenta de que tan solo con lo que se le va a condonar a Cataluña, se condona lo de las 10 últimas comunidades autónomas. Te estoy subiendo Comunidad de Madrid, Comunidad de La Rioja, estoy sumando también Galicia, etcétera. Es decir, ¿y por qué los gallegos en este caso van a ser, por ejemplo, los más perjudicados en este reparto con donación de deuda? ¿Qué pasa? Los ciudadanos gallegos no se vieron obligados durante la gestión de la crisis del año 2007 a tener una financiación más boyante o a gastar más. ¿Por qué? Porque al final vamos a lo mismo, es una estabilidad territorial y una estabilidad, y hablamos al final siempre de gestión, y hay gobiernos que gestionan bien y gobiernos que gestionan mal, que parece que cuesta hablar de gestión en este país, pero la realidad es que al final los catalanes han gestionado muy mal, son los que más elecciones han tenido, los que más disparidad han tenido con el resto de España, y al final los que más han gastado en cosas que no tenían que ver con su sanidad, con su educación, y eso yo creo que es una realidad. ¿Crees, Marta, que pese a todo, finalmente el Partido Popular, las comunidades autónomas del Partido Popular acabarán acogiéndose a la quita de la deuda en un futuro? Pues yo espero que sí, porque desde luego si en la Comunidad de Madrid se renuncia a una quita de 8.600 millones de euros que son para servicios públicos, de verdad me va a parecer, pues no sé, un delito de lesa humanidad. Pero es que yo no estoy de acuerdo con ese análisis, es decir, o sea, la proporción de deuda que se le quita a la Comunidad de Madrid, el 23,4%, si no recuerdo mal, es mayor que la que se le quita a Cataluña o la que se le quita a la Comunidad Valenciana, por ejemplo. El monto, en términos absolutos, es mayor en Cataluña porque Cataluña invirtió más durante esos años, y creo que tiene que ver también, y esto en el análisis hay que incluirlo, con que en aquellos años la sociedad catalana estaba tremendamente movilizada y ese gobierno no se podía permitir ni medio recorte, cosa que en la Comunidad de Madrid sí pasó, se recortó, y se recortó mucho. O sea, yo estaba trabajando en el Servicio Madrileño de Salud cuando llegó una circular de que se rescindían toda una serie de contratos de personas que desempeñaban una actividad estructural, y de repente una buena mañana nos dijeron: estas consultas, este psiquiatra, este y este a la calle. Eso lo pagaron los ciudadanos con un deterioro terrible de su atención.
esa fue... Es que no podemos vivir pero por se encima. podrían haber endeudado y a día de hoy se podría Pero estar es que la deuda es condonando una esa deuda. irresponsabilidad. Vamos a ver, irresponsabilidad fue por parte de la Comunidad de Madrid no recurrir al FLA, por ejemplo. Eso nos ha costado a los madrileños 2.000 millones de euros en intereses. ¿Por qué no quiso la Comunidad de Madrid recurrir al FLA durante esos años? Que de hecho tiene un cero de esa deuda, porque ya lo poquito que tenía ya se hizo. En aquel momento en el gobierno de España estaba el Partido Popular, quiero decir, se podían haber entendido perfectamente. La Comunidad de Madrid no quiso recurrir al FLA porque tenía que entregar una serie de cuentas en unos años en los que resulta que luego ha acabado aflorando deuda millonaria de, por ejemplo, el Grupo Quirón. Las cuentas de la Comunidad de Madrid eran tremendamente opacas en aquel momento y para no tener que entregarlas y para no tener que poner luz y taquígrafos sobre esas cuentas, prefirieron renunciar al Fondo de Liquidez Autonómico. Eso lo estamos pagando a día de hoy los madrileños y eso se tradujo en deterioro de los servicios públicos en aquel entonces y ahora. Eso es mala gestión. Vamos a hablar, si quieres comentar algo más, Iván. Bueno, sí, podemos seguir, si sea por temas, pero vamos. Pues entonces vamos avanzando. Hablabas de gestión de la Comunidad de Madrid y también me gustaría comentar, porque precisamente desde Más Madrid también le estáis dando mucho bombo, ¿no?, el tema de la sanidad y de los recursos, digamos, que tiene la Comunidad de Madrid, y concretamente el Hospital 12 de Octubre, parece que están en protestas, ¿no? O sea, el Hospital 12 de Octubre ahora mismo acumula como muchos problemas estructurales y característicos de la sanidad pública madrileña, que el problema fundamental que tiene es que está tremendamente infrafinanciada. La Comunidad Autónoma, la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma más rica y la que menos invierte en sanidad por habitante, que esto es algo bastante llamativo. El caso del Hospital 12 de Octubre, tenemos un nuevo hospital, un nuevo edificio, unas nuevas instalaciones inauguradas el 31 de octubre, que llevan 3 meses construidas, 4 meses construidas y ya se están cayendo a trozos, que dices, este era el proyecto estrella de infraestructuras y madre mía cómo ha salido, quién ha hecho esta inversión, cómo la ha hecho. Pero es que luego, a raíz de la creación de este nuevo hospital, se ha externalizado, por ejemplo, el servicio de esterilización a una empresa que ha reconocido no tener las instalaciones adecuadas y no estar desempeñando el papel, y está apareciendo el material quirúrgico en los quirófanos, no una vez, ni dos, ni tres, sino en decenas y decenas de ocasiones. Aparece sucio, aparece con trozos de huesos de pacientes anteriores, aparece con sangre, aparece en unas condiciones absolutamente infames que los profesionales han entregado 189 firmas diciendo, por favor, no se puede operar en estas condiciones, y la Comunidad de Madrid, en vez de revertir inmediatamente esa externalización o al menos suspender el contrato con esa empresa y dárselo a una que sí que sea capaz de cumplir, lo que está haciendo es negar la mayoría y amenazar a los profesionales con litigios. Iván, tienes tú también mucho contacto con la sanidad, digamos, con hospitales, por tu trabajo laboral, digamos, por tu trabajo. ¿Cómo valoras la sanidad de Madrid? Es decir, luego si se ven las listas de espera y demás, es una de las comunidades con menos listas de espera, parece. Yo solamente voy a poner datos encima de la mesa. Como además estábamos hablando antes en el horizonte temporal de cuando la gente se sobreendeudaba, y hilándolo con esto, miramos, en el año 2004 en la Comunidad de Madrid había 11 hospitales públicos, a día de hoy en el año 2025 hay 34 hospitales públicos. El presupuesto que había en el año 2004 en sanidad, que hablas de infrafinanciación, pues hemos pasado de 5.000 y pico millones de euros, 5.576, a más de 10.500 millones de euros en las cuentas públicas de este año. Es decir, oye, se ha más que duplicado el presupuesto. Tenemos la mayor cartera de MIR de toda España. Somos, además, dentro de los hospitales públicos, insisto, estudios independientes. No hablo de lo que pueda decir el Partido Popular o lo que pueda decir el Partido Socialista o lo que pueda decir Más Madrid. Al final, yo hablo de, en este caso, sanitarios. En este caso, ahora mismo hay más sanitarios de los que hay Pero también, Iván, aumentó la población muchísimo más. Claro que por supuesto ha aumentado por supuesto la población, pero vamos allá a los indicadores de reputación sanitaria. 7 de los 10 hospitales más importantes de España en cuanto a su reputación y en cuanto a su calidad en sus servicios se encuentran en la Comunidad de Madrid. Pero incluso voy más allá. Calidad. ¿Cuál es la percepción que tienen los madrileños? No me voy a preguntar a mí, la calidad es buena, indiscutiblemente. Es que la calidad está entre las más altas, y la percepción de la calidad media de la Comunidad de Madrid supera el 80%, incluso tenemos algunos centros que superan el 90% de satisfacción de los ciudadanos. Porque al final, esto, pues, ¿a qué equivale? Equivale a ganar elecciones con mayoría absoluta. Si hubieras dado la percepción de que la Comunidad de Madrid en la sanidad está infrafinanciada, que hay unas listas de espera enorme, que aquí nadie puede tener, la calidad, pues volvemos parece que es buena de nuestros yo hablo de lo que opinan los ciudadanos. Eso es independiente. Ahora bien, ante el aumento de la población, parece que haría falta invertir un poco más en sanidad de forma proporcional. Digo, por llegar a algún consenso en la mesa, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que la calidad de la sanidad pública madrileña es muy buena, es de hecho de las mejores. Hay múltiples estudios, ¿no?, que se han visto de las mejores de la Unión Europea, de nuestro entorno europeo, de las mejores de la sanidad de Madrid. Ahora bien, es cierto que Madrid está creciendo, los que vivimos aquí en Madrid lo vemos diariamente, está creciendo exponencialmente. Hay cada vez más población, entonces los servicios públicos tendrían que ir, parece,
al compás, ¿no? Pues de ese aumento de la población. O sea, hay una cosa en la que creo que Iván y yo vamos a estar de acuerdo, y es que los profesionales de la sanidad pública madrileña somos extraordinarios y trabajamos lo mejor posible. Sí, eso es así. luego. Ahora, nuestra crítica no es a la sanidad pública madrileña, sino a su gestión, que es terrible y que están malbaratando un bien muy valioso. Más Madrid hemos dicho siempre que la sanidad pública es la joya de la corona de nuestro país, y en nuestra región tenemos una buena sanidad pública tremendamente mal gestionada y maltratada. El ejemplo del 12 de octubre que pongo es, ¿creéis que los pacientes que están abiertos en quirófano y de repente la enfermera instrumentista se encuentra trozos de hueso, pero estamos hablando de una peculiaridad? Pues la empresa, o sea, la enfermera, las profesionales se dedican a proteger al paciente de eso. El problema es que esto pasa en todo, pasa en las plantillas infradotadas del SUMA 112, por ejemplo, pasa en la atención primaria, que está absolutamente maltratada, siendo la atención primaria en España algo que vienen de otros países de la Unión Europea a conocer y a implementar ese modelo en sus países y aprender de nosotros. En la Comunidad de Madrid está tremendamente maltratada, de manera que los profesionales huyen de ahí y cuesta encontrar gente que quiera trabajar ahí por las condiciones de trabajo. Dice, claro, tiene la mayor... Es que Iván tortura los datos, es que esto es un poco injusto. Hablan de que la Comunidad de Madrid es la que mayor plaza de formación tiene. Claro, en proporción al número de habitantes es la que menos plazas de medicina de familia y comunidad ofrece de toda España. Un tercio de las plazas que ofrece Extremadura, por ejemplo. Una especialidad, sobre todo claro, cuando la Comunidad de Madrid medicina de familia, que es la más abundante de todas, Iván. Pero en este caso estamos hablando de que tenemos que hablar del conjunto, porque nuestro sistema sanitario tiene forma de pirámide y la base es la atención primaria. Entonces, en el momento que se maltrata la atención primaria, estás generando un efecto en el cual maltratas a todo el resto del sistema. Pero es que hablamos de maltrato como si se estuvieran maltratando a los profesionales cuando se han creado más plazas que nunca. Cuando decimos, no, la Comunidad de Madrid lleva sin acreditar plazas nuevas de medicina de familia años. O sea, por favor, estamos un poco rigor en los de datos. Nuevos médicos. Y cuando hablamos de nuevos, claro, esos son los residentes. Quiero decir, nuevos por eso digo, hay más especialistas. plazas MIR de las que había antes de especialistas. Pero si la Comunidad de Madrid es la que menos plazas acredita de medicina de familia, que llevaba yo voy a los datos del Ministerio de Sanidad que gobernáis vosotros, ¿eh? Yo, esto que me he traído aquí no Correcto. es casualidad. Y aquí... una cosa respecto a las listas de espera. La Comunidad de Madrid tiene muy poca lista de espera quirúrgica porque tiene dos cuellos de botella previos que son la lista de espera de consultas de especialidad, donde es la que más tiene de toda España, general, y a continuación la de pruebas diagnósticas. La lista de esperas de Madrid, o sea, si nos comparamos con otras comunidades autónomas, no es de las más altas en términos absolutos. En consultas, es decir, si se ven los datos, de hecho está viendo aquí datos actualizados, 10,06 por cada 1000 habitantes, con lo cual es una lista de espera global, pero realmente baja en comparación con otras comunidades autónomas. El cuello de botella de las consultas de especialidad, que es donde está el problema grave en Madrid, que lo reconoce, o sea, quiero decir, la Comunidad de Madrid nunca lo dice en público, pero a los hospitales bien que les dice que más les vale inventarse formas de bajarlas, o sea, porque saben perfectamente que no lo están haciendo bien, que esa es la que ha crecido terriblemente. De hecho, es que desde que está la actual consejera se ha alcanzado el 1.000.000 de pacientes en la Comunidad de Madrid en espera. 1 de cada 7 madrileños está en espera de algo, el grueso de ese 1.000.000 están en consulta de especialista. Entonces, al final, claro, dice, hay muy poca gente esperando la operación, pero es que claro, hasta llegar a la lista de espera quirúrgica a lo mejor te has tirado 1 año, y al paciente lo que le importa es el tiempo total del proceso, no cómo se llama la lista de espera en la que está incluido. Entonces, esto la Comunidad de Madrid, siendo la más rica, no se lo puede permitir, porque unas comunidades autónomas que tienen enorme dispersión geográfica, una población súper envejecida, pues se entiende que tengan unos datos más complicados porque la sanidad allí es más complicada. Pero la Comunidad de Madrid, que lo tiene a todo huevo por concentración geográfica, por concentración de rentas altas que generalmente se atribuyen, o sea, se asocian a mejor salud, por población en general más joven, debería tener unas listas de espera bajísimas y tiene un atasco absolutamente incomprensible, salvo si miras los presupuestos, que ahí se entiende muy bien. Iván, el último titular sobre este asunto. Pues mira, muy sencillo, que al final nos tenemos que ir, volvemos a lo mismo, los datos. ¿Cuál es la satisfacción que tiene un madrileño? Porque si 1 de cada 7, insisto, si 1 de cada 7 tiene un problema a la hora de ir a la sanidad, como resultaría lógico, si yo tuviera que esperar 1 año no me sentiría satisfecho. Entonces yo hablo, el 80% de los madrileños están satisfechos con su sistema de sanidad. Por lo tanto, se puede entender perfectamente que eso que me mencionas es, como dices, retorcer los datos. Mira, hay un dato muy concreto respecto a indicadores de satisfacción, que es cuando miras los de atención primaria. En general, la atención primaria está muy bien valorada porque los profesionales a quien valoran es a su médica y la valoran muy bien, con razón, pero cuando miras cómo ha variado el indicador de satisfacción a la hora de conseguir una cita, que eso es un indicador de gestión, no de la médica, el 99% de los pacientes, datos de la Comunidad de Madrid, considera que en los últimos 5 años ha empeorado. Dato. Bueno, pues con estos datos nos quedamos encima de la mesa. Ustedes, sobre todo los que viven aquí en Madrid, ¿no? Y los cursos de sanidad pública, pues saquen sus propias conclusiones, cada uno tendrá su propia experiencia también con los diferentes servicios públicos, pero tenemos más temas de actualidad. Jessica, la exnovia de Ábalos, ha declarado ante el Tribunal
Supremo y más allá de todo el tema que hay por ahí detrás, lo morboso y tal, que eso desde luego a mí no me interesa, sí que dejó una cuestión importante y es que estaba trabajando en 2 empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes y que no iba a trabajar. Esto es lo que declaró Jessica pues esta misma semana en el Tribunal Supremo. Me estás viendo ahí con cara rara, Marta, te dejo a ti hablar primero. O sea, no sé, es que esto es bochornoso, me refiero, es que creo que es absolutamente indefendible desde ningún ángulo. Yo confieso que si esto fuera una serie de ficción de HBO, me la vería, porque digo, madre mía, a saber cuál es el siguiente giro rocambolesco. Ahora, aquí lo importante es lo de la empresa pública que estaba contratada en 2 empresas públicas y que no fue a trabajar, según ella misma dijo, vaya, esto no es... Esto es lo que es terrible. Yo, de verdad, hay cosas del Partido Socialista que nunca comprenderé. O sea, es un partido donde hay gente muy competente trabajando y desde luego de repente aparece gente como Ábalos que dices, esto, o sea, de verdad no se comprende. Contra la corrupción yo creo que hay que ser absolutamente tajante, venga de donde venga, evidentemente. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad poniendo en marcha el Observatorio contra el Fraude, precisamente lo que busca es eso, es como no hay ni un solo lugar en el que no pueda aparecer algo así. Lo que no puede ser es que se dejen ranas crecer de esta manera y es que... Yo es que lo veo como el mejor caso de éxito de emprendimiento juvenil que ha tenido el Partido Socialista, porque si te pones a pensarlo, es alguien que no solamente le ponen un piso, a falta de problemas de vivienda, pues oye, le ponemos un piso. Un trabajo que te falta uno, pues toma 2 trabajos en una empresa pública, encima viajes pagados porque resulta que, claro, como no iba a trabajar, pues se aburría y tenía que llevársela el pobre Ábalos por ahí. Entonces, si uno se pone a pensarlo, la verdad es que no solamente es el propio ministerio, o sea, no es el propio ministro, sino que, oye, para hacer una contratación es que ha habido algún funcionario público que ha tenido que prepararle y firmarle y dar el ok. Es decir, ¿en qué momento un auditor de trabajo, un auditor de cuenta del propio Ministerio de Trabajo dice, oye, que esto siga adelante, pero incluso voy más allá? Al final, cuando hablamos, en este caso de Jessica, ¿no? o hablamos de Ábalos, lo que estamos hablando es de una época muy cercana donde también el Partido Socialista se ha dedicado a hacer lo que ha querido con el dinero de los españoles, que le ha dado igual, porque esto a sabiendas nos hemos encontrado que no solamente no ha ido a trabajar a la oficina, sino que tampoco iba a trabajar a la oficina el hermano del presidente. Es decir, que oye, que tienen un problema con asistir a la oficina. Yo creo que se quedaron en la época de la pandemia con el tema del teletrabajo, ¿no? Pero es que ahora mismo es que me resulta incluso bochornoso, ¿no? Porque al final, cuando todos estamos viendo estas imágenes en televisión, cuando nos hablan de impuestos, nos hablan de que todo esto es por que nos hemos tenido las mayores subidas de impuestos de toda nuestra historia, cuando además el Estado ahora mismo se encuentra en récord de recaudación y lo vemos para esto, ¿cómo justificamos para la gente ese pago de impuestos? ¿Cómo hacemos que cale en la sociedad el discurso contrario? Es decir, es que al final, Hugo, esto tiene sus derivadas y alenta discursos muy peligrosos. Otra derivada, Marta, también, que es el tema de la auditoría que se hizo con el actual ministro Óscar Puente en el Ministerio de Transportes, una auditoría que no detectó, como está claro, porque esto lo conocimos esta misma semana, no detectó que había una persona, Jessica en este caso, que estaba trabajando en 2 empresas dependientes del Ministerio de Transportes y que jamás asistió a su puesto de trabajo. Como una auditoría interna no detecta, de verdad, lo pregunto, porque no sé hasta qué punto es fácil o es difícil. Yo no veo muy difícil detectar que haya una persona ahí en el registro que nadie conozca y que nadie ha visto en 2 empresas públicas, ¿no? O sea, yo creo que en general respecto a la administración pública, que en el caso del Estado español la administración pública tiene bastante menos músculo del que la gente suele creer, lo primero que miraría es qué recursos tenía esa auditoría, y es una auditoría que se ha hecho bien o que se ha tenido que hacer por encima porque no había otra. Bien, desde luego Si tenía recursos suficientes y no se ha hecho bien, es un problema de mala gestión. Si era una auditoría absolutamente infradotada, pues entonces es que lo que hay que hacer es replantear esta cosa de que hay que adelgazar el Estado a toda costa, que esto es un mantra que escuchamos entre cierta gente, pues el resultado es que las auditorías son insuficientes. Pero yo creo que esto es una cosa que por honestidad todos los ciudadanos tienen que tener clara, y es que el otro día en la Asamblea de Madrid vimos en la web que sale, pues por error de la web, todavía un gobierno de Esperanza Aguirre como los que ocupan los escaños en el Pleno, y claro, vimos el Consejo de Gobierno que parece una ruta de centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, porque es aquel gobierno de Esperanza Aguirre que están encausados. La corrupción es una cosa que puede surgir en
en cualquier parte, hemos visto casos de corrupción gravísima en el Partido Popular y en el Partido Socialista, y lo que necesitamos es mecanismos potentes para luchar contra ella. Esta cosa de que a una parte de la población solo le preocupe la corrupción del de enfrente es algo malo para todos. Yo creo que hay que ser absolutamente tajante contra esta corrupción. Hablando, Marta, te pregunto, en términos políticos, a ver, Ábalos al final era una persona en su momento de la máxima confianza de Sánchez, que esto habrá que investigar, no es indicativo de que Sánchez lo supiera o no lo supiera, habrá que investigarlo y se está investigando y demás, pero era una persona de la máxima confianza a nivel de partido, como secretario de organización y a nivel de gobierno como ministro de Transportes. A nivel político, ¿cómo afecta a Sánchez el que se sepa que fue Ábalos a quien se le dio el CV de Jessica y acabara contratando empresas públicas sin ir a trabajar? No me vas a escuchar defender nada que tenga que ver con Ábalos, desde luego. También creo que hay una cosa que de verdad, esto es una cosa de salud democrática, de independientemente de tu posición ideológica y de cómo consideres que se deben gestionar los servicios, creo que la corrupción tiene que parecer mal, sea de donde sea. Efectivamente. Y la actitud de unos partidos respecto a la corrupción de otros es diferente. Ábalos se le forzó a dimitir y se le pidió el acta, que ahí la tiene secuestrada, por cierto, que esto es una cosa que, en fin, a nivel de ciudadanía tendríamos también contra la gente que secuestra actas, decir, oye, ¿de qué vais? Y más sanción social tendrían que tener, pero la Comunidad de Madrid, el Partido Popular en la Comunidad de Madrid tiene sentada en la mesa de la Asamblea de vicepresidenta una tipa imputada por 4 cargos de corrupción y ahí está y nadie le dice nada. En el mismo caso a Ábalos se le exigió Entonces, yo no voy a defender a Ábalos jamás, pero me parece que sería saludable para toda la ciudadanía que todos los partidos tuvieran una actitud tajante contra la corrupción. ¿Pero tú crees que está dando explicaciones el PSOE ante esto? Al menos le forzó la dimisión. Yo creo, es probable, yo creo que en este tipo de casos de verdad, y cuando además es un partido muy grande, ¿no? y que está en el gobierno, que tal, cuanto más explicaciones des y más taquígrafos pongas, más credibilidad ganas. Entonces, cualquier opacidad o cualquier intento de pasar por encima, en realidad, el principal perjudicado ahí es el PSOE, con lo cual yo lo he dicho desde el principio, hay cosas que no entiendo de cómo están gestionando, pero sí, convengamos todos, según salió esto, le dijeron que dimitiera y le pidieron el acta, y hay en otros gobiernos en los que eso no se está haciendo, y a mí me gustaría que esa actitud se tuviera en todas partes. Ahora, ¿cómo llega alguien como Ábalos al puesto de confianza que tenía? Pues esto es una cosa preocupante también. Iván, te traslado las mismas preguntas. ¿Cómo afecta a nivel político a Pedro Sánchez el que Ábalos, hombre, yo creo que no es una hipérbole decirlo, esté en el camino del banquillo? Bueno, es que está en el camino del banquillo, al igual que está en el camino del banquillo el fiscal general del Estado. En fin, la verdad es que hay mucha gente cercana al presidente que está camino del banquillo o directamente ya está sentado en él, pero lo que tenemos que tener claro es, por un lado, primer tema, la auditoría. La auditoría estaba clara que era una auditoría política para intentar desacreditar a José Luis Ábalos y que se hizo rápido y mal, porque faltaba información. Como hemos dicho, no puede ser que hubiera alguien que tuviera 2 trabajos, que nunca hubiera asistido, que además tuviera un buen sueldo, que además acompañara al ministro en más de 16 viajes y, por lo tanto, yo entiendo que todos los ciudadanos tendremos que estar de acuerdo en que eso es inadmisible, porque al final es una forma de corrupción. Ahora bien, también comparar hay corrupción de muy distintos tipos y corrupción que en este caso, es verdad, al final no es lo mismo, no es lo mismo algo que nos llama a todos la atención, que además es soez, porque estamos hablando de pagar pisos, estamos hablando de pagar viajes, estamos hablando de cambiar 8 millones... Pagar pisos es de lo que va estamos hablando de un telefonazo que cambió millones de euros en un contrato de mascarillas, estamos hablando de República Dominicana, estamos hablando de una mujer que no podía haber venido a España y que fue a recibirla en un aeropuerto. Es decir, que no estamos hablando de que haya sido una cosa pequeña y tal. Volvemos a lo mismo. Muchas de estas cuestiones también están cercanas al presidente del gobierno, por lo menos las había. Todos hemos visto esos WhatsApps con el ok, viene de él. Sí, es decir, que al final todo lo que rodea a José Luis Ábalos no es solamente el caso de Jessica, es todo lo que hay alrededor. Porque Jessica simplemente es la consecuencia de un fin, porque recordemos que al final el piso que le pagaban en Plaza España era un piso que estaba pagado por el que era el número 2 de Víctor de Aldama, y al final volvemos a obligarlo todo, porque al final todo lleva al mismo círculo y todo lleva a la misma persona, que es el número 1. Sí. Insisto, que no se nos va a oír defendiendo nada relacionado con Ábalos, porque de verdad es un... Pero ¿desgasta a Sánchez esto? Hombre, claro que le desgasta, no toma medidas. Esa también es yo creo que evidentemente, es que no creo que Sánchez esté particularmente contento con esto, pero, insisto, entendiendo que la corrupción es algo que puede aparecer en cualquier sitio, primero, creo que no hay que dejar a gente así llegar a ese tipo de puestos, porque se tiene que poder detectar antes, esto que digo como práctica general, pero una vez se sabe, porque mira, oye, resulta que el corrupto es súper hábil
y te engaña enormemente y te la cuela en el momento que se detecta, hay que depurar inmediatamente. Y lo que necesitamos es mecanismos potentes dentro de la administración para luchar contra esa corrupción. Por eso decía, o sea, yo es que como sanitaria, por ejemplo, todo caso de corrupción que implique que en el peor momento de nuestra historia reciente, con miles de muertos al día, con los profesionales sanitarios dejándose la piel protegidos con bolsas de basura, la gente estuviera enriqueciéndose a manos llenas con la compra y con el movimiento de mascarillas, es una cosa que me asquea a nivel personal, ya más allá del análisis político. Entonces, me parece que lo que necesitamos es justamente mecanismos para proteger, porque por cierto, lo de las compras y las comisiones millonarias no ha pasado solamente aquí, es que tenemos el Ayuntamiento de Madrid 3/4, tenemos en el entorno de la presidenta Ayuso los 3/4, entonces es una cosa que o sea, este mundo de los comisionistas y del enriquecimiento y de la corrupción o paracorrupción en relación a este tipo de cosas, lo que necesitamos es una administración pública potentísima, perfectamente capaz de detectar esto. Pero ¿cuándo se ha hecho eso? Se ha hecho cuando precisamente la administración pública, por un momento de necesidad de urgencia, se llevó en contra, porque yo estoy muy pendiente de los concursos públicos de muchos temas y la verdad es que tenemos unos excelentes profesionales que no se saltan ni una sola coma y las leyes de contratación son realmente estrictas en este país, de lo probablemente lo más estricto que hay. ¿Cuál es el problema? Una interventora que estoy segura de que hacía muy buen trabajo, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, también creo que por algo es y habría que poner luz y taquígrafos ahí, porque cuando los profesionales, que en efecto yo estoy de acuerdo con eso, se tiene un celo habitual bastante bueno, de repente alguien dimite, claro, de muy mala manera, en 8 cuando segundos se le un fuerza cambio de 8 millones de euros en un contrato. Ya, pues que lo de la interventora fue en la Comunidad de Madrid, no en el gobierno central. Salió en varias ocasiones ya en esta tertulia y también hay actualidad esta semana, me gustaría comentarla. El fiscal general del Estado, el magistrado Ángel Hurtado del Tribunal Supremo, pues dijo textualmente que es evidente, o hay evidencias, dijo textualmente, hay evidencias de que el fiscal general del Estado pues filtró esa documentación privada de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Eso es lo que hizo, insisto, el magistrado del Tribunal Supremo, Hurtado, ¿no? Con lo cual, es lo que tenemos, encuentran evidencias de que la filtración se produjo bueno, pues a través del fiscal general del Estado. Marta, bueno, hay una investigación ahí en ciernes, evidentemente hay que esperar, estamos en un Estado de Derecho, hay que esperar a que concluyan las investigaciones, eso desde luego, presunción de inocencia, pero bueno, que un magistrado del Tribunal Supremo diga que es evidente, que hay evidencias de que el fiscal general del Estado filtró una documentación privada es grave, ¿no? O sea, yo creo que es grave. Lo que pasa es que como hay un proceso judicial abierto, y yo, en calidad de ciudadana, y creo que esto deberíamos compartirlo todos, creo en la justicia y confío en que la justicia haga bien su trabajo, y hay un proceso abierto, creo que se van a poder depurar responsabilidades, y si el fiscal general del Estado es culpable, pues tendrá que pagar de la misma manera que si se demuestra que esto no ha sido así, mucha gente le va a tener que pedir disculpas. Esto es un proceso que está ahí y que dentro de lo que cabe tenemos mecanismos relativamente garantistas. A mí, de todo esto, hay dos cosas que me hacen hervir la sangre. Primero, que es que hablamos del caso fiscal general del Estado cuando en realidad de lo que estamos hablando es de un caso de fraude en el entorno de Ayuso, que parece que aquí hay un desvío de foco brutal en el cual hay evidencias de un delito fiscal y de posible corrupción que hay que investigar, que de eso va la pieza separada que estamos haciendo de estos pagos a Quirón, que lo que va ahí dentro es dinero de los madrileños y parece que eso se lo ha olvidado a todo el mundo. Entonces me parece que esto, al menos si se habla de ese caso, hay que recordar que el caso base es el que es. Bueno, yo creo que son dos casos diferentes, ¿no? Una cosa es una filtración y otra cosa es una investigación. Todo el foco está puesto en la filtración cuando separada que tú decías. Es que claro, es que estamos hablando de que el foco. Pero por terminar, me parece que hay un punto también del tema ya en el caso concreto de la filtración. Es como, o sea, jolín, al fiscal general del Estado, por supuesto que hay que investigar todo eso. Lo que yo no entiendo muy bien, ya desde la defensa del Estado de Derecho, es que de repente hay una autorización judicial para registrar las comunicaciones de 8 días, se registren 10 meses. Y se filtran 10 meses. Y eso me parece que es una cosa que pone en cuestión cómo determinados juzgados o cómo desde determinados lugares se hacen las cosas. Imaginemos que de repente, Hugo, tú cometes un delito terrible y entonces a Iván y a mí nos investigan por haber venido aquí a ver si teníamos relación contigo. Y se autoriza que nos miren el móvil con las comunicaciones de hoy por cuando te hemos avisado. Y de repente se filtran de mi móvil y del tuyo 1 año y medio de conversación. ¡Hombre! No, es un problema gravísimo el tema de las filtraciones entonces, a nivel si vamos a ampliar el foco y si vamos a salir ¿no? del caso del delito fiscal del novio de Ayuso y vamos a ampliar, jolín, vamos a ampliar a todo, que es como lo del fiscal general se está investigando y un proceso judicial vamos a ir viendo, pero es que lo otro que se está investigando, porque a mí verdaderamente como ciudadana me preocupa y me parece que esto degrada la calidad democrática. El meollo aquí es que no se tendría ni que haber filtrado la investigación hacia la pareja del novio de Ayuso, que se está investigado por presunto fraude fiscal
fiscal, falsedad documental, está esa pieza separada, desde luego, eso es un objetivo y está de actualidad. Pero insisto, pero aquí el meollo es que no se tendría ni que conocer ni que haberse filtrado a los medios de comunicación. Cojo yo como periodista, bueno, pues oye, encantados con las filtraciones porque vivimos de eso, pero o sea, como ciudadano creo que no te gusta tanto pero como eso. Ciudadano, desde luego, y como español hablando en este caso, como ciudadano, digamos que vivo aquí en España, pues no me gusta demasiado ver cómo se están filtrando sistemáticamente tantas cuestiones, pero tampoco tendría que haberse filtrado el tema este de la investigación hacia el novio Isabel Díaz Ayuso. Esa es la realidad. Yo estoy de acuerdo, o sea, con eso, o sea, me parece que ahí, o sea, quien comete esa filtración comete un error, porque precisamente si se está juzgando, lo que hay que hacer es un procedimiento, un juicio garantista, entre otras cosas, para que si alguien está cometiendo delitos de corrupción no se vaya a librar por un mal procedimiento. O sea, ya aunque sea en términos puramente pragmáticos. Pero es que, por cuidado y respeto al Estado de Derecho, aquí hay un montón de cosas, y de verdad que el foco se ponga solo en justo lo que se está juzgando del fiscal general es como, vale, y del resto de cosas no vamos a decir nada. Es muy grave un fiscal general del Estado. Lo es, pero que se filtren las comunicaciones no autorizadas, las comunicaciones registradas en un registro no autorizado de un tipo que maneja secretos de Estado, que es que en el móvil a lo mejor había investigación antiterrorista que se podría haber filtrado, como, pero este, o sea, ¿quién ha filtrado esto? ¿En qué estaba pensando? Bueno, claro, Iván, bueno, perdona, vamos a escuchar antes al fiscal general del Estado diciendo que él borra lo que quiere. Se han dicho muchas cosas, algunas de ellas duras, y algunas las acabo de oír en esta sede. Expresiones como que borro las pruebas de mi inocencia, o que soy culpable por haber borrado un terminal, o que el borrado sea un indicio, supone nada menos, y aquí hay expertos penalistas, una inversión de la carga de la prueba en el derecho penal y una deriva peligrosa en la consideración de los principios que fundamentan el Estado de Derecho. La inocencia se presume. Por ser fiscal general del Estado no soy más, pero tampoco soy menos. Y ningún ciudadano, nadie, está obligado a probar su inocencia. Recuérdenlo, es muy importante en la idea del Estado de Derecho. Iván, pero también una de las funciones del fiscal general del Estado es velar por el prestigio de la institución que representa, y es la Fiscalía General del Estado. Es una de sus funciones también, es decir, efectivamente no es ni más ni menos que ningún otro español, tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones Álvaro García Ortiz, pero tiene un cometido también funcional a nivel institucional, y es velar también por el prestigio de la Fiscalía General del Estado. Yo no sé si es culpable o es inocente, evidentemente, porque hay una investigación en ciernes, presunción de inocencia y Estado de Derecho, faltaría más. Pero también es cierto, y eso es de hecho objetivo decirlo, que está afectando y está desgastando a la Fiscalía General del Estado como institución. Sobre todo cuando se utiliza la mentira, ¿no?, como objeto para la defensa, porque hemos visto que además es experto en cambiar de opinión, al igual que lo hace su jefe, sobre todo porque el primero, cuando dijo yo puedo borrar lo que a mí me dé la gana, bien, pero es que estamos de acuerdo en que primero lo empezó justificando con que él nunca había borrado nada, segundo lo había justificado con que él no tenía 2 móviles y resulta que tenía 2 móviles, luego resulta que había un protocolo de la Fiscalía General de borrar las conversaciones de los móviles que resulta que luego no existía. Entonces, ¿a qué fiscal general del Estado me creo? ¿Al de hoy, al de ayer, al de esa intervención, el de hace una semana? Porque la verdad es que los cambios de opinión han sido cuanto menos cuantiosos. Lo que está claro es que al primero de todo, las filtraciones yo creo que son un problema en general para la justicia y sobre todo para la salud democrática en términos no solamente desde el propio punto de vista de la justicia, sino porque también nosotros tenemos que entender que al final se desvirtúa mucho la realidad, porque siempre se acaba filtrando lo que en consecuencia interesa al filtrador. Es decir, oye, que es que muchas veces nos damos cuenta, y en este caso lo estamos viendo con este gobierno, que al final son los principales interesados en filtrar cosas, cuando salen informes de la UCO, cogen y filtran el párrafo, la página que más les interesa, y resulta que a medios. Luego resulta que ya lo hemos visto, que además precisamente le ha costado la cabeza al secretario general del Partido Socialista de Madrid, que es lo que ocurre cuando tú te niegas a hacer una filtración interesada, porque todos hemos visto en la televisión, todos hemos visto ampliamente y con taquígrafo, ¿qué es lo que ocurrió? Que se le dijo, oiga, que tenemos esta información sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿lo sacas tú? Ah, pues mira, ¿dónde viene la información? Resulta que casualmente después sale publicada en los medios cuando no había salido publicada en ningún medio. Entonces, ¿quiénes son los principales interesados en filtrar? ¿Quiénes son los que han filtrado también el tema del novio de Ayuso? Pues está claro que al final el gobierno ha tenido intereses. Por lo tanto, hablar de filtración, hablar de que le molesten las filtraciones al fiscal general del Estado o a este gobierno en general, pero si ellos mismos son los primeros en hacer filtraciones, además totalmente directas respecto a los miembros del gobierno intentando buscar una cacería política, si es que son los primeros. Y también digo una cosa, cuando tú me hablas, en este caso Marta, de desviar la atención, volvemos a lo mismo. ¿Quién era el novio de Ayuso?
ciudadano particular que nadie deberíamos de conocer porque no deberíamos de haberlo conocido, que estaba en un acuerdo con respecto a Hacienda, como lo tienen miles de españoles, que se les puede hacer una declaración paralela o que pueden tener un problema con Hacienda, porque ¿quién no ha tenido en algún momento, aunque sea que Hacienda te sabe mirar hasta el último euro, porque Hacienda perfectamente para eso llega a récords de recaudación histórica? Pero también vamos por otro punto, para eso está, o sea, es decir, hacen su trabajo, o sea, que yo no Está bien que Hacienda mire está bien porque es de hecho su trabajo y es su obligación como institución. Lo que no podemos tener en cuenta es que parezca que aquí, sobre todo en este caso, es culpa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque cabe recordar, y siempre lo diré, que es que el novio de la presidenta no era el novio de la presidenta cuando se cometieron dichos hechos, por lo tanto es que estamos intentando buscar las vueltas donde no existen. Bueno, o más bien sí, porque es que no eran novios Isabel Díaz Ayuso y Alberto Quirón, en efecto, pero el Partido Popular y el Grupo Quirón eran novios desde hace mucho tiempo. Yo vuelvo a repetir que lo que han hecho estos dos grupos es una de las mayores empresas unitarias de España. Gracias al dinero con el que la dopa la Comunidad de Madrid. Han casado a sus herederos, el Partido Popular y el Grupo Quirón. Entonces, ¿es un ciudadano particular? Es el ciudadano particular de Schrödinger, porque a la hora de tener recursos de la presidencia para ayudarle en su defensa o tener trato continuo con el jefe de gabinete de la presidenta, por ejemplo, que le tiene guardado como Alberto Quirón en el móvil algo particularmente sospechoso, a la hora de tramitar pagos con Quirón Prevención y a la hora de vivir en un ático de lujo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que les paga una empresa a cambio de que vivan en un les paga una empresa a cambio de no se sabe bien qué. Bien podrían haber explicado por qué viven en una casa que les ha regalado alguien y a cambio de qué es. Esto es como lo de los trajes de Camps. ¿Qué problema hay con que Camps lleve trajes? Hombre, a cambio de que le están dando los trajes. Es precisamente que después de más de 10 años ha salido inocente de todas las acusaciones, todas. No ha habido ningún juicio donde le hayan declarado culpable, por lo tanto volvemos a lo mismo, que es lo que ocurre aquí. De verdad estamos defendiendo la gestión de la Comunidad Valenciana de aquellos años. ¡Wow! Yo te estoy hablando de que estás hablando de un personaje público que se le ha llevado a juicios durante más de 10 años y que no ha sido condenado por nada, y ya están las sentencias firmes después de más de 10 años. De verdad, que alguien me defienda la gestión de la Comunidad Valenciana de aquellos años, que es de los gobiernos, del segundo gobierno más corrupto del Estado español, después de la Comunidad de Madrid, de Esperanza Aguirre, me parece una cosa espectacular. Me encanta que te olvides de los parados de Andalucía. Hombre, es que el mundo, quiero decir, la mayor corrupción de la historia de Europa ha sido en Andalucía con el Partido Socialista, vuestros socios, pero vale. Perdona, esa corrupción es absolutamente indefendible, pero el monto y el volumen es muchísimo peor. La Gürtel, la Púnica, etcétera, más lo de la Comunidad Valenciana. 1.000 millones de euros en Andalucía, robados a los parados. No vamos aquí a ponernos a discutir a ver quién es el líder number one de la... Condeno todas las corrupciones, pero hay gente que de repente hay una corrupción que se lleva la camiseta de su equipo, le parece bien. A mí todas esas corrupciones me parecen francamente mal, pero soy capaz de medir la proporcionalidad. Estás hablando de una corrupción que no existe ahora mismo. A ver, que la corrupción siempre es deleznable, venga del PSOE, del Partido Popular o del partido que sea, eso es evidente. Y ya, si vamos a hablar de filtraciones, hay una que tengo que decir. Esta cosa de este ciudadano particular que característicamente resulta que tiene todos los recursos de la presidencia a su disposición, yo como ciudadana particular, por lo que sea, no lo tengo, ¿qué cosas? Yo tampoco, A mí me gustaría saber por qué Miguel Ángel Rodríguez puede reconocer abiertamente que accede de forma irregular a datos personales de familiares de las residencias y luego no pasa absolutamente nada. Miguel Ángel Rodríguez dijo que no accedió ningún dato ilegal de nadie. Entonces mentía directamente y entonces es un tipo que, o sea, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene de jefe de gabinete a un tipo que miente abiertamente. Una versión cambió ya en su momento. Una cosa un poquito extraña, desde luego. Iván, un titular final sobre ese tema. Fíjate, pues que al final estamos hablando del fiscal general del Estado, siempre intentamos hablar de la presidenta, pero el que ha cometido, y ya lo ha dicho un juez de manera casi flagrante, una filtración, que además, volvemos a lo mismo, según el Código Penal puede ir de 1 a 4 años de cárcel precisamente por eso. Yo creo que el foco tiene que estar en el que probablemente acabe pasando una temporada entre rejas. ¿Te refieres a Álvaro García Ortiz? Efectivamente. Bueno, y ya para concluir rapidísimamente tenemos una imagen que mandó la Generalitat Valenciana a los medios de comunicación. La estamos viendo, Carlos Mazón a las 20:28 entrando en el CECOPI. Hablando de cambios de versiones. Esa imagen, bueno, esta ya es yo creo que ya es la imagen definitiva que pone de manifiesto a qué hora entró, cuándo entró y hasta cómo entró Carlos Mazón en el CECOPI. Las 20:28 es la imagen que trasladan desde la Generalitat Valenciana a los medios de comunicación. Ahora empiezo por ti, Iván. ¿Cómo valoras este tema también de actualidad? De todo, entiendo que es un tema difícil de juzgar porque estamos hablando de que es un sumario de más de 1000 páginas y he de reconocer que no me ha dado tiempo a leerme las 1000 páginas. Lo que sí puedo decir es que hay que diferenciar la responsabilidad penal de la responsabilidad política. Desde la responsabilidad penal es muy difícil, prácticamente imposible,
intentar ponerle el San Benito al presidente de la Comunidad Valenciana, sobre todo cuando legalmente no tenía la obligación de estar en el CECOPI, y había gente que no estaba en el CECOPI, como por ejemplo la propia delegada del gobierno, que luego se conectó online y demás, pero que la responsabilidad legal no la tiene el presidente de la Comunidad Valenciana. Ahora bien, desde el punto de vista de la presión política o de la responsabilidad política, está claro que yo, a mí como ciudadano particular, he echado en falta que estuviera más involucrado con esta cuestión, y creo que al final le hace un flaco favor al Partido Popular estando todavía de presidente de la Comunidad Valenciana, porque aunque es cierto que pueda involucrarse, aunque es cierto que pueda trabajar por una reconstrucción y que ponga el 100% de sus fuerzas cuando se le necesitaba, parece en principio que no estuvo, e incluso aún no estando, tenía una vicepresidenta y una consejera que aún no estando él, no dieron la talla suficiente. En términos de comunicación, Marta, ¿por qué no le estamos asesorando correctamente a Carlos Mazón? Yo creo que hay un error de... O sea, tú, te pregunto, pues eres política, eres diputada, controlas mucho más que yo de temas de estrategia y comunicación política. Aquí, más allá de todo este asunto, está también un error estratégico y de comunicación, parece, ¿no? O sea, yo creo que la responsabilidad política de Mazón es innegable a estas alturas para cualquiera. Yo, igual que he dicho antes que no entendía el Partido Socialista en ciertas cosas, de verdad no entiendo al Partido Popular ahora mismo, pues es evidente que la gestión del gobierno de Mazón, no solo de Mazón, fue absolutamente negligente. Creo hay una parte en la que quizá todos podemos conceder un poco, y es que probablemente nadie imaginaba lo gravísimo que iba a ser todo, la de gente que iba a morir, y que pensaban que en todo caso pues ahí iba a haber unos cuantos coches estropeados y ya está, y no pensaban que iba a haber centenares de muertos. Ojo que los especialistas en cambio climático llevan años y años anunciando de que los eventos climáticos van a ser cada vez más abruptos y más imprevisibles, con lo cual hay un punto también. Aumentó digamos, la temperatura del agua, y eso hizo que fuera la peor dana del siglo. Y llevamos avisados años y años y años de que esto va a pasar cada vez más, y tenemos todo un sector ideológico diciendo que eso son tonterías y son inventos, y el precio lo pagamos en este tipo de cosas, que esto no se nos puede olvidar, que el negacionismo climático lo que hace precisamente es que los gobiernos no estén suficientemente preparados, aunque no sean ellos negacionistas, pero por concederle a los negacionistas no se preocupan suficiente. Entonces hay una parte ahí que es terrible, pero dato, la Universidad de Valencia mandó a los estudiantes a casa por la mañana porque sabían que se venía algo gordo. Sí, lo sabía la universidad, lo sabía el gobierno de la Comunidad Valenciana. Es incomprensible que le mantengan ahí, salvo que el Partido Popular esté pensando, a mí me da igual, lo que hago es este tipo ya está calcinado, pues que se siga calcinando, y ya en el último momento yo colocaré a otro y haré como que aquí no ha pasado nada. Porque este es el problema, que el Partido Popular nunca toma responsabilidad de las cosas que hace. Ese es el problema grave. Pero, y aquí la pregunta que siempre hago es evidente, ¿no? Que ha cometido errores Carlos Mazón, incluso hasta reconocidos por él mismo, negligencias incluso hasta se puede denominar en términos de gestión, pero ¿por qué con todo esto? De verdad lo pregunto, es decir, ¿por qué no declaró el gobierno de España la emergencia nacional y tomó el mando? Le retiraba el mando de la emergencia a la Generalitat Valenciana, a Carlos Mazón, por tanto, y lo asumía el ministro del Interior, que es quien tiene la competencia para ello, ¿no? ¿Invades militarmente Valencia? O sea, es que eso es pero claro, en la posterior, pero es decir, la UME llevaba preparada para actuar, la delegación del gobierno estaba escribiendo diciendo, oye, pero, ¿qué hacemos? Pero aquí faltaba un mando, o sea, por mucho que esté la UME preparada y demás, hasta que el mando en cuestión no diga, venga, adelante, o haz esto, o al otro, o marque las prioridades, no funciona la UME. La UME va por órdenes. Claro. Entonces, y ahí parece, yo creo que es evidente que hubo un problema también de mando. O sea, creo que nadie contaba con que el nivel de negligencia y de responsabilidad absoluta del señor Mazón y de su gobierno en pleno fuera a ser tal. Cierta estrategia política de no quererse comer un marrón, que evidentemente era un marrón importante y es la peor dana del siglo, todos los destrozos que causó, por desgracia, los muertos, etcétera, etcétera. ¿No crees que hay también una estrategia política de mejor no declaro esto, no me quiero comer el marrón? O sea, yo creo que hay, por ejemplo, la jueza de este caso que está poniendo el foco precisamente donde lo tiene que poner cada vez que aparece una demanda, no, en realidad la culpa es de no sé quién. No, aquí las responsabilidades, las competencias estaban clarísimas y el señor Mazón no se sabía las competencias de su gobierno, lo siento muchísimo, pero entonces no puede ser presidente de una comunidad autónoma. Pero si lo hace mal, ¿no? si que mira el tema. Que un mando está cometiendo errores de gestión y lo está haciendo mal, el gobierno tiene la potestad de decirle, oye, mira, tú le estás gestionando fatal. Te la puedo entender más respecto a los días siguientes, ¿vale? Dentro de que me parece que lo grueso es como si es tu competencia, te tienes tú que hacer cargo y si no, limites y dejas a otro. Pero, pero en esas primeras horas en las que tienes a la consellera allí sentada en el CECOPI y no están enviando la alarma, pero ¿cómo va a ser responsabilidad? Es ¿no? Que mira el tema así como está, primo. Si yo estoy
atendiendo a un paciente. Mira, ahí venía un coche. Una negligencia enorme con el paciente. Yo como soy médica, lo traslado todo a lo clínico todo el rato, pero justo es verdad que hay como un escalafón de responsabilidades que es medianamente paralelo dentro de lo que cabe. Si yo estoy cometiendo una negligencia, no se me ocurre decir, no, la culpa en realidad es de la dirección médica o de no sé dónde. Como no, la negligencia es mía, evidentemente, y a priori, desde otras administraciones, se trabaja por el principio de confianza, que es que hubo una dana en la Comunidad de Madrid donde gobierna el mismo partido, ¿vale? Y aquí se envió una alerta, que por cierto tuvimos algún director general de la Comunidad de Madrid tuiteando contra las alertas y explicándole a los ciudadanos cómo desactivarlas, que es de los momentos más bochornosos de los últimos años. Y es el mismo partido, y aquí hubo una dana y se gestionó razonablemente bien. Iván, ¿tendría que haber el Gobierno de España declarado la emergencia al ministro del Interior? Además, legalmente lo que se dice es que si afecta a varias comunidades autónomas, el Gobierno per se, por defecto, debería de haberlo hecho. Y recordemos que siempre hablamos de Valencia porque es la zona más afectada, pero también ha habido muertos en Castilla-La Mancha, por lo tanto, afectando a dos comunidades autónomas, el gobierno debería haber actuado. Hablemos de Teresa Rivera, que se la han mandado a Europa para que no dé mucho ruido respecto a todo el tema de la dana, pero todavía la que era la ministra, todavía no se ha pasado ni una sola vez por la Comunidad Valenciana, no vaya a ser que se manche las botas de barro, ¿no? Pero en este caso, también, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que la responsabilidad no solamente es del gobierno de la Comunidad Valenciana, porque hablemos de la Comunidad Valenciana, que por supuesto tiene parte de culpa en todo esto de que ha ocurrido, pero también recordemos, tenemos también que tener en cuenta que la cuenca hidrográfica se lavó las manos. Tenemos que tener en cuenta que el Ministerio había proyectos programados del Barranco del Pollo y decidió gastárselo en publicidad institucional, como lo hemos acabado viendo, en vez de reformarlo, y hemos acabado teniendo todo esto. Por lo tanto, unos por falta de previsión, otros por falta de gestión y otros por simplemente ni aparecer ni querer aparecer. Y como bien ha dicho Hugo, tiene mucha razón, el Pedro Sánchez y su gobierno, que están en aquel momento muy tocados, no se iban a querer comer el problema de la gestión de la dana. ¿Por qué? Porque hubieran sido más problemas para ellos. Es mejor que el Partido Popular se ahogue en esto. Por lo tanto, no hablamos ya ni de responsabilidad política, hablamos de responsabilidad personal y ciudadana. No han querido ayudar a los ciudadanos valencianos. Incluso vamos a las ayudas, que es la parte posterior. La parte posterior es que la Comunidad Valenciana ha sido la que más se ha volcado y la que más ayudas directas ha dado a los valencianos. Y si nos vamos a cuántos ciudadanos valencianos han podido pedir una ayuda de todas las que ofrece los ministerios, nos damos cuenta que es que ni siquiera el 15% de los valencianos han podido acceder a esas ayudas 1.000 millonarias que prometió Pedro Sánchez. Entonces, ¿qué clase de ayuda no solamente se ha dado antes, sino durante y después? Precisamente quien está intentando levantar y reconstruir todo eso es a través de múltiples fondos del gobierno central. Pero en cualquier caso es que me parece una maniobra para distraer la atención de una gestión de verdad con resultado de 200, y recuerdo de más que el de 220 ministerio, que has hablado de la millones. Comunidad de Madrid y de la gestión de la Comunidad de Madrid, he de recordar que cuando hubo la dana y mandó la presidenta de la Comunidad de Madrid, en este caso, a solucionar el problema que había ocurrido, incluso a reconstruir el puente y demás, ¿sabes lo que ocurrió? ¿Por qué se limpió el río? Que el Ministerio de Transición Ecológica del Partido Socialista le puso una multa a la Comunidad de Madrid, 1.000 millonaria. ¿Por qué? Porque habían invadido los cauces del río y demás. ¿Qué pasa? Que hablamos de negacionismo climático, pero cuando intentas evitar problemas a futuro, también te ponen una multa. A ver, es que por favor. Si la forma de evitar problemas a futuro es contraproducente, pues evidentemente ¿Cómo que existe el Ministerio y resulta que tú no puedes plantear las cosas solamente respecto a tu comunidad sin tener en cuenta todo el resto, porque la naturaleza, lo de los límites administrativos, la naturaleza, por lo que sea, no lo tiene en cuenta. Dicho esto, de verdad, o sea, ¿cómo podéis estar a estas alturas sosteniendo que era un problema de que la Confederación Hidrográfica no dijo? Mandaron un email y se lavaron las manos. Si no había información suficiente, ¿cómo es que la universidad sí mandó a los estudiantes a casa por la mañana? Bueno, información. A ver, que iba a haber una catástrofe, eso lo venimos anunciando los medios de comunicación a primerísima hora de la mañana. O sea, eso es así. Es que no hace falta decir, complicarse más. un problema de previsión absoluto. Las 1000 páginas de proceso y de sumario son para entrar al detalle. Aquí se ve, esto es como los cuadros impresionistas, que cuanto más te alejas, mejor lo ves. La universidad mandó a los estudiantes a casa. Sí. Porque iba a haber lluvias fuertes, pero nadie habló de los medios de comunicación, porque yo he estado ese día, incluso hasta el día anterior por la tarde, comentando en medios de comunicación, pues que se avecinaba una gota fría gorda, potente, y hasta eso se sabía, evidentemente, y estaba ahí las alertas. Nunca se sabe, pero que la cuenca hidrográfica mandó un correo diciendo que no va a haber eso. Pero es que podían haber copiado lo de la Comunidad de Madrid, insisto, sin ser yo de Ayuso ni nada por el estilo. Yo creo que hubo un fallo de previsión absoluto ese día por parte, efectivamente, también de la Generalitat, pero también es cierto de que es increíble, se está viendo ahora que había proyectos para
para reformar el Barranco del Pollo y para aumentar las medidas de seguridad y que ninguno se hubiera ejecutado, que ninguno se llevara adelante. O sea, y eso es presupuesto estatal. Yo también creo que eso es clave, ¿no? De que haya un peligro, que todo el mundo lo haya diagnosticado, todas las administraciones como un peligro, tengamos un peligro ahí en la cara, que se llama Barranco del Pollo, que, insisto, estaba diagnosticado por todas las administraciones, por la Generalitat, el Gobierno de España, y que aquí no se hubiera arreglado ese peligro. Me parece verdaderamente, de verdad lo digo, fascinante, o sea, me parece increíble. O sea, yo creo que todo lo que sea apoyar en políticas públicas precisamente para, primero, ralentizar el cambio climático lo más posible y frenarlo lo más posible, pero también mitigar los efectos que vaya a tener, no vamos a ser nosotros, Fuerza Verde, los que critiquemos que la ralentización en ese tipo de actos y cualquier tipo de inversión en eso. Es decir, todo lo que sea invertir en frenar y mitigar el cambio climático, que esto es de lo que estamos hablando, nosotros siempre vamos a estar a favor, pero que es que estamos hablando concretamente de la gestión de un gobierno donde la consellera no sabía que entraba en sus competencias enviar una alerta, ya ha salido ella misma diciendo, es que ni lo sabíamos, y luego le han dicho, pues si te lo contamos. O sea, estamos hablando de una gestión en la que un responsable de emergencias tiene que dar un puñetazo en la mesa diciendo que mandéis la alerta ya que se va a morir gente, y 40 minutos después la mandan. O sea, es que es una cosa de verdad, que es indefendible. Entonces, esta cosa de echar balones fuera, no, Teresa Rivera, no sé qué, que es como, pero por favor, que este gobierno, o sea, si fuerais Mazón, ¿dormiríais tranquilos? Si fuerais la consellera, ¿dormiríais tranquilos? No me metáis en fregados políticos. O sea, de verdad, si tuvierais más de 220 muertas a vuestras espaldas, ¿dormiríais tranquilos? O sea, es que esto es, o sea, porque no se puede estar desviando el foco sistemáticamente, por Dios. Que o sea, que tienen sangre en las manos, literalmente. Bueno, yo no lo catalogaría tanto como sangre en la mano, pero está claro. Lo penal, evidentemente, yo creo que es muy difícil. Está claro que es que tuvo algún tipo de cuestión penal en el gobierno. Es decir, podemos criticar errores de, como estamos diciendo, negligencia, errores de gestión, de previsión, de acción, de reacción, de omisión, lo que se quiera. Pero responsabilidad, claro, no es una cosa que tenga que ver con la de sangre es una responsabilidad penal, evidentemente, claro. Quiero decir, o sea, vosotros de verdad estaríais tranquilos sabiendo que si hubierais mandado la alerta antes, a lo mejor se había muerto gente de esas 220. No, claro, de ellas, ¿no? De verdad, estaríais tranquilos. No, yo claro que no estaría tranquilo, evidentemente. Sí, no estaría tranquilo, nadie ha dicho que estaría tranquilo en esta situación. No, es que culpa de la parte de la Generalitat, culpa de parte del Estado, culpa de parte del Ministerio de Transición Ecológica que no hizo los deberes en cuanto... que no se sabe sus funciones, culpa de una ministra que no ejecuta sus funciones, culpa de una ministra, de un ministro del Interior que no decidió con la alerta tomar enviada 2 horas antes se habrían evitado la mayor parte de esas muertes, aunque estuvieran las obras del barranco sin hacer. O sea, con la alerta enviada, otra cosa es que tengamos que aprender la lección y decir, toda inversión que se haga en adaptarnos y mitigar el cambio climático estará bien hecha. Y esto, el que no defienda eso a día de hoy, de verdad, no sé exactamente qué está mirando, pero que con la alerta enviada 2 horas antes se habrían evitado la mayoría de esas muertes, y eso explica está muy claro bien que la quién alerta, es el responsable. Que la alerta se mandó tarde, eso es una evidencia. Y que la mayoría de muertes sean evitables. Es que eso ya sería un futurible, yo entiendo que sí, claro, pero vamos, que sería un futurible que efectivamente lo que está claro... Y que muchas de ellas se produjeron antes de enviarlos, o sea, la mayoría de ellas se produjeron lo antes. Lo que está claro es que la alerta se envió tarde, y eso ha estado reconociendo desde la propia Generalitat, que mandaron tarde la alerta, es decir, se mandó. Sí, todavía hemos tenido que escuchar que la pérdida de las evidencia. Todavía hemos tenido que escuchar en el Senado, os recuerdo, que la dimisión de las 2 conselleras son otras 2 pérdidas más que causó la Dana, que es como diputada ya se disculpó en este caso porque se equivocó con las palabras. Sí, bueno, pero mejor no equivocarse en momentos también de situaciones tan graves y tan sensibles. Es decir, yo si me equivoco me montan aquí el pulpo en redes sociales, y soy poco periodista. Entonces, insisto, es famoso. Bueno, claro, o sea, hay equivocaciones. Marta Carmona, diputada de Más Madrid de la Asamblea, muchas gracias por estar aquí en Es Diario. Iván Campuzano, economista, muchas gracias, lo mismo por estar aquí en Es Diario, y muchas gracias también a ustedes por estar aquí en Es Política, en Es Diario TV, como cada fin de semana. No se lo pierdan, Es Política. Recuerden seguirnos en nuestra página web en esdiario.com para mantenerse al tanto de todas las noticias, investigaciones, últimas horas, también en esdiario.com. Fuerte abrazo.